Vamos a comenzar con la tercera y última parte de la asignatura Microeconomía 1. Recordemos brevemente el esquema que hemos venido siguiendo a lo largo del curso. En la primera parte hicimos una introducción a la materia de microeconomía. En el tema 1 vimos qué es la economía como ciencia social y particularmente la microeconomía. En este tema ahondamos en ciertas cuestiones como el método de trabajo en la ciencia económica, definiendo teorías, modelos, variables económicas y tipos de datos económicos. Y también estudiamos las formas de organización de la economía y el papel de los precios. En el tema 2 estudiamos en profundidad el funcionamiento de los mecanismos de mercado. En estos mercados interactúan demanda y oferta, y cómo de esta interacción surge el equilibrio de mercado. Una vez realizada esta visión global de la teoría microeconómica, el objetivo ha sido el de estudiar más en profundidad qué hay detrás de cada una de esas curvas de mercado, tanto de la de demanda como de la de oferta. Por ello, toda la segunda parte de la asignatura, temas 3, 4 y 5, la hemos dedicado a estudiar en profundidad la teoría clásica del consumo. A partir del problema de maximización de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria que debe resolver cada consumidor, obteníamos la curva de demanda directa o curva de demanda individual. Al finalizar la parte 2, agregábamos esas curvas de demanda individual para obtener la curva de demanda agregada de mercado, que es aquella con la que habíamos trabajado en el análisis de los mercados llevado a cabo en el tema 2. Y de la cual ahora ya conocemos sus fundamentos microeconómicos. Comenzamos ahora la tercera parte de la asignatura, que vamos a dedicar al estudio en profundidad de la teoría de la producción. Para ello, estudiaremos cómo los productores, a partir de la tecnología disponible y usando unos factores productivos por los que tienen que pagar unos precios, deciden ofrecer una determinada cantidad de producto. El objetivo último, como en la segunda parte, es la construcción de una curva agregada, que en este caso es la curva agregada de oferta. Sin embargo, en la asignatura de Microeconomía 1 no vamos a llegar a completar este camino, sino que será al principio de la asignatura Microeconomía 2 cuando realicéis ese último paso de obtención de la curva de oferta individual de cada empresario y su posterior agregación para obtener la curva de oferta agregada. A lo largo de esta tercera parte, veremos que existen similitudes en el análisis de las decisiones óptimas de consumidores y empresas. En concreto, ciertos instrumentos de análisis matemático y gráfico serán muy similares, aunque su interpretación económica corresponderá en este caso al ámbito de la teoría de la producción. Vamos a comentar a continuación un poco más en detalle de qué nos vamos a ocupar en esta tercera parte al estudiar lo que llamamos teoría de la producción. El objetivo es comprender el comportamiento de las empresas. Vamos a suponer, por ejemplo, una empresa fabricante de coches, pero podríamos pensar en cualquier tipo de empresario, ya sea grande o pequeño, y de cualquier sector de actividad, servicios, industria o sector primario. Nos planteamos qué preguntas debe responder un empresario y qué decisiones tiene que tomar. La principal pregunta de nuestra empresa de fabricación de coches es: si nuestro objetivo es maximizar el beneficio, ¿cuántos coches debemos producir y cómo debemos producirlos, dados los precios de mercado de los vehículos y de los factores? Para responder a la pregunta de cómo producir, la empresa tiene que decidir cuántas máquinas instala y a cuántos trabajadores contrata en su planta productiva. Todo ello teniendo en cuenta la tecnología disponible y tratando de minimizar sus costes. Otra pregunta que se planteará el empresario es: ¿cómo variarán mis costes de producción si cambia el precio de los factores productivos o el nivel de coches que quiero producir? Pensemos, por ejemplo, que debido al proceso de negociación colectiva, los sindicatos logran un aumento de los salarios en un 5%. La pregunta será:
¿cómo afectará esto a nuestros costes y a nuestras decisiones como empresarios? O si, por ejemplo, se prevé un incremento de la demanda de vehículos en los próximos meses y decidimos que hay que aumentar nuestra producción de coches. ¿Cómo afectará esta decisión a nuestros costes? El empresario tiene que plantearse como premisa fundamental el producir de manera eficiente. ¿Y cómo debe hacerlo? Para lo cual tendrá en cuenta la tecnología de producción que haya disponible en cada momento. Y la pregunta será, ¿cuántas máquinas y trabajadores debo emplear si quiero producir de manera eficiente? En definitiva, en esta tercera parte estudiamos todos los elementos que afectan a cada empresa a nivel individual. Estos elementos nos permitirán construir una curva de oferta individual para cada empresa, que como ya he dicho se realizará al principio de la asignatura Microeconomía 2, y a partir de la agregación de las curvas de oferta individuales de todas las empresas que operan en un mercado, obtener la curva de oferta agregada. El tema 6 lo dedicamos a la cuestión de la producción. En concreto, a los aspectos técnicos de dicha producción para responder a la pregunta de cómo debemos producir. En este tema nos centramos en la cuestión tecnológica, en cómo se relacionan las cantidades físicas de factores productivos empleados y las cantidades físicas que podemos obtener de nuestro producto. En este tema no tendremos en cuenta consideraciones de mercado como el precio de los factores productivos o el precio de venta del producto. Una cuestión fundamental en este tema, y en definitiva en toda la tercera parte de la asignatura, en toda la teoría de la producción, será el horizonte temporal de producción, que como ya vimos y definimos en el tema 1, puede ser el corto o el largo plazo. La pregunta será, ¿cómo variarán los costes de un empresario a lo largo del tiempo conforme varíe su nivel de producción según nos encontremos en un horizonte temporal de corto o de largo plazo? Pasando al tema 7, en este tema introduciremos los precios de los factores para decidir cómo debe producir el empresario para minimizar el coste de producción e introduciremos también el precio de venta del producto para decidir cómo debe maximizar el beneficio la empresa. Por lo tanto, en este tema nos estamos centrando en los aspectos económicos de la producción, tratando de responder dos preguntas. La primera, ¿qué cantidades de factores tenemos que demandar para minimizar el coste de producción dados los precios de dichos factores? Y la segunda, ¿qué cantidad de producto debemos fabricar para maximizar nuestro beneficio dado el precio de venta del bien? Comencemos ya con el tema 6 dedicado a la producción. Los objetivos de este tema son los siguientes. Definir conceptos como la eficiencia técnica, el conjunto de posibilidades de producción y la función de producción. Entender la función de producción como representación de la tecnología en sentido estricto. Esta función de producción veremos que guarda analogías con la función de utilidad que estudiamos en la teoría del consumo. El tercer objetivo será derivar las curvas isocuantas correspondientes a una determinada función de producción. Estas curvas isocuantas veremos también que tienen un comportamiento similar a las curvas de indiferencia que obteníamos en la teoría del consumo. A continuación, el siguiente objetivo será obtener e interpretar la relación técnica de sustitución entre dos factores. Esta relación técnica de sustitución es un instrumento de análisis análogo a la relación marginal de sustitución que vimos previamente en la teoría del consumo. A continuación, el siguiente objetivo será comprender los horizontes temporales relevantes en el análisis de la toma de decisiones de la empresa. Es muy importante distinguir aquí entre corto y largo plazo,
conceptos que, como he dicho, ya definimos en el tema 1 de la asignatura. Y dentro de estos horizontes temporales nos interesará estudiar y distinguir entre los distintos tipos de rendimientos de escala, y cuando hablemos de rendimientos de escala estaremos hablando siempre de un horizonte temporal a largo plazo. A continuación, pasando al corto plazo, el siguiente objetivo será calcular las productividades medias y marginales. Para finalizar, el último de los objetivos será enunciar la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esta ley veremos que se cumple únicamente en el horizonte temporal del corto plazo. Para cubrir estos objetivos, tenemos organizado el tema en los siguientes apartados. El primer apartado del tema 6, que es el apartado 0, bueno, esto es lo mismo que lo de la fase 0 de desescalamiento, que es la primera fase. Pero bueno, tranquilos que ya veréis que este tema es mucho más fácil de entender que las fases del desescalamiento. Bueno, pues en definitiva, este primer apartado, que es el apartado 0, se dedica a estudiar una serie de conceptos previos sobre teoría de la producción. El apartado 1 se dedica a la tecnología y a la función de producción. El siguiente apartado a la relación técnica de sustitución. Y a continuación, en el apartado 3, estudiaremos cómo cambia la producción en el largo plazo, es decir, cuando las cantidades de todos los factores productivos pueden cambiar, para lo que estudiaremos los rendimientos de escala. Y ya en el último apartado lo dedicaremos a la producción en el corto plazo, es decir, cuando uno de los factores productivos es fijo durante ese periodo y el empresario no puede cambiar la cantidad que demanda de él.